Retorno de Yeshua y la resurrección. Siguiente bloque. En 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 nos dice así: porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Aquí nos conecta ya con el shofar. Descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Entonces, cuando el Mesías retorna, se genera la primera resurrección. Dice, después nosotros, y eso es casi al unísono, es en el mismo instante prácticamente. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Es un encuentro con el Adón en el aire, no para ser llevado al cielo, sino para poder reinar con él. ¿En dónde? En Eretz Israel. Porque ninguno de los que murieron dice que recibió lo prometido. ¿Cuáles eran las promesas que se le dieron a Abraham, Isaac y Jacob? A ellos se le dieron las promesas, ¿sí? De la herencia, de la tierra, ¿sí? Y de la descendencia. El pacto está en ellos. Y ellos tienen que recibir lo prometido. No lo han recibido. Entonces van a resucitar y a reinar con Mashiach. Y cuando dice acá, y nosotros los que hayamos quedado, significa que dentro de todo este proceso que va a venir de la tribulación, porque todos los creyentes van a pasar la tribulación, aunque algunos tienen pavor de esa realidad, inventando raptos secretos y cosas por el estilo, vamos a ver que no es así. Después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, es decir, los sobrevivientes dentro de todo ese periodo de la tribulación, los que van a sobrevivir a la huida, porque va a venir una tribulación sobre los creyentes, pero esa tribulación sobre los creyentes va a venir de parte del adversario, que va a utilizar los gobiernos y todas las potestades que controla para poder ir eliminando a los creyentes en el globo completo. Va a venir una persecución. Y las plagas y todo lo demás se va a venir sobre los incrédulos. Eso va a venir de parte del Eterno, sí, esas plagas, la ira. Y habla aquí de un arrebatamiento al aire, al encuentro con el Adón en el aire. En 1 Corintios 15, 52, vamos a ver un poquito más atrás, del 51 al 53 nos dice, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, es decir, cosas que han estado ocultas. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al decir no todos dormiremos, significa que no todos van a conocer la muerte. Los que logren superar la gran tribulación que se va a venir, los que no acepten la marca de la bestia, ni adoren a la bestia ni a su imagen, y sobrevivan ese periodo de tiempo de la gran tribulación, no van a dormir, es decir, van a ser transformados sin haber muerto. Van a ser personas que nunca van a haber conocido la muerte. Y ese es un regalo que el Eterno les va a otorgar por haber sobrevivido ese periodo angustioso de la humanidad como nunca antes la ha habido ni la volverá a ver. Pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cuál es la final trompeta? El final shofar, el último shofar que se toca. Porque se sonará el shofar. Y al sonido del shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo va a sonar el shofar? ¿Cuál es la fiesta que el elemento central es el uso del shofar? Es Yom Teruah. Todo esto nos está enseñando, o cuando habla al final trompeta, puede ser clamor también, claramente está apuntando a ese evento de Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas, precisamente, se llama así también, una denominación en español. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí viene algo también muy importante, porque hay doctrinas que dicen que
que las personas ya en esa doctrina no van a ser personas, sino que van a ser espíritus, o poco menos. Porque acá nos dice en el 53, ¿por qué es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción? O una vestidura, una cobertura que da el Eterno, donde ya no hay corrupción en la persona. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Porque claro, hay un pasaje que cuando Yeshua dice que en la resurrección dice que seremos como los ángeles, la diferencia la hace la palabra como. Porque los ángeles son seres espirituales, pero el ser humano fue creado para vivir en la tierra. Ese es el lugar donde fue destinado para... Todo lo que se creó en la tierra está conforme al desenvolvimiento y la vida del hombre en la tierra. Todo el Eterno lo acondicionó para el hombre y de hecho lo puso como corona de la creación al ser lo último que creó en la tierra. Tenemos también al Naví Yeshayahu 27:13 que nos habla también, dice: aquel día resonará fuertemente el shofar y vendrán los dispersos de Asiria y los desterrados de Egipto y se postrarán ante Adonai en el monte salto en Jerusalén. Ahí habla de tiempos de refrigerio, tiempos de restauración, tiempo ya del establecimiento del reino. En Apocalipsis 8:2, ahí menciona también a los shofarot. Y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Elohim y le fueron dados 7 shofarot. Así, 7 shofarot. Y así como a usanza de los 7 shofarot que tenían los Kohanim cuando dieron el entorno a Jericó y se generó el clamor de la gente, el teruá de la gente. También hace mención ahí de 7 shofarot que habla de 7 plagas, castigos que van a venir sobre la tierra. Vamos a abordar un último aspecto acá que tiene relación con este mismo tema del retorno de Yeshua y la resurrección. Es un tema que quiero abordar que tiene relación con advertencia para el cuerpo de Mashiach. En Matillahu 24, del 1 al 30, vamos a abordar todo ese aspecto que hay acá, hasta el 1:31. Y saliendo Yeshua se iba del templo cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Tomando entonces la palabra, les dijo: ¿veis todas estas cosas? De cierto os digo, de ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Una profecía dada por Yeshua 40 años antes de la destrucción del Bet Hamikdash, del templo, y se cumple al pie de la letra tal cual. Y eso ninguno de los detractores que existen de Yeshua lo puede negar, porque así ha sido. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? 3 cosas. ¿Cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida? La señal de tu venida y de la consumación de la era. Es decir, el término del Olam Asé, del tiempo presente, hasta el Olam Jabá, hasta el reino venidero del reinado milenial con el Mashiach Yeshua. Yeshua respondió y les dijo: y esto es de mucha preocupación porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Uno abre el internet y se topa con cosas así absolutamente extrañas. Hay un montón de corrientes donde en muchos casos pueden dar un 50, 60, 80, 90% de cosas auténticas y ese 10% le meten ahí el error, lo tratan de desviar y engañar. Yeshua respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe. La primera advertencia del Mashiach Yeshua: cuidado. Esa es la primera. Va a venir el engaño. Tengan cuidado. De hecho, tal el engaño que lo torcido vino a pasar a ser lo oficial. Y cuando uno empieza a hablar de la restauración del reino del Eterno, de la Besorá, a uno lo tildan de sectario, de secta. Pero lo oficial, que tiene millones de adeptos, por ejemplo, dentro de la cristiandad, millones de adeptos miran con ojos extraños cuando tú hablas de volverse al Eterno, hacer teshuvá, volver a la observancia de la Torá. Entonces, estamos viviendo el mundo al revés. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Ya vimos previamente cómo es que el Mashiach va a venir, así como el Mashiach lo vieron irse en las nubes, así volverá en el aire. No es que va a estar en un lugar y que va a manifestarse de pronto y va a aparecer.
Dice, diciendo yo soy el Mashiach y a muchos se engañarán y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerra. Estamos viviendo esos tiempos. En este instante está muy latente el conflicto con Corea del Norte, el conflicto de Siria que ya lleva varios años, donde Israel está teniendo una situación compleja porque por otro lado está Rusia que ha asentado bases, ha asentado sus misiles antiaéreos, tratando de limitar el movimiento y el desplazamiento de la Fuerza Aérea de Israel y cobijando el desplazamiento de fuerzas como Hezbollah dentro del territorio sirio y también la incursión ahora recientemente de Irán en ciertas zonas de Siria. También va posicionándose un camino donde se va utilizando desde Irán, Siria, llega al Líbano y se está fortaleciendo a Hezbollah por esos lados. Entonces estamos viendo esos tiempos de alarmas, de guerras peligrosos. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Así debe acontecer. Sabemos que eso iba a ser así. Se nos anunció a través de Yeshua que eso iba así a acontecer. Y así está ocurriendo. Pero será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos también van en incremento. Hace poco se manifestó un terremoto en México. Lamentablemente hubieron fallecidos. Y deseamos shalom en aquella nación y que haya restauración de sus vidas también. Y acá Chile, que es un país también muy sísmico, donde se ve un incremento de sismos, temblores, terremotos. Y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto, es decir, el comienzo recién de los dolores. Cuando dolores de parto apunta a la mujer cuando está por dar a luz, empiezan las contracciones, muy a la distancia, y en la medida que se acerca el parto, esas contracciones son más frecuentes. En la medida que se acerca, se va dando todo más seguido. Así va a ser con todas estas señales. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Es decir, no por el hecho de que anunciemos la besora del reino significa que todos nos van a decir que cuánto nos aman y todos van a estar contentos con que estemos haciendo este mensaje. Va a haber mucha oposición también. Y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Curiosamente, cuando uno se desenvuelve en algunos entornos, si uno habla así del apodo que le tienen al Mesías en el entorno gentil, si uno habla de Jesús en muchos círculos, eso no genera ningún resquemor, ninguna preocupación, no afecta mayormente. Pero si tú hablas de Yeshua, del Mashiach, eso eriza a varios sectores. Por un lado, eriza a sectores dentro de la parte gentil, del cristianismo, y por otro lado también se eriza muy fuerte el sector judío rabínico. Porque tú ya no estás hablando de alguien ajeno a la Torá, como un Jesús que se enseña como que vino a abolir la Torá y crear una religión nueva. No, cuando tú empiezas a hablar de Yeshua, el judío, que fue observante, el más observante de la Torá, que es el encargado de llevar a Israel de retorno en la Teshuvah Adonai y recoger a los esparcidos y hacerlos ingresar al pacto. No, a ese no se le mira con muy buenos ojos. Y dice, y muchos tropezarán entonces. Eso es peligroso también. Cuando se genera esta persecución, este tropiezo y esta muerte de los talmidim en varios lugares, eso va a generar tropiezo. Ese tropiezo significa renegar, apartarse, enfriarse, alejarse de la fe. Si usted no ha adquirido para ese entonces, cuando venga esa tribulación que nos dice acá, si usted no adquiere una emuná y no adquiere la fidelidad al Eterno en este tiempo, que en muchos países hay mucha libertad todavía para poder vivir conforme a la voluntad del Eterno, libremente, si no se esfuerza por hacerlo ahora, cuando llegue el momento de la tribulación, usted va a estar dentro de los que tropiecen. Porque como va a adquirir una fe pequeña, porque no se esforzó, cualquier apriete, cualquier pequeña persecución lo va a hacer dar un pie atrás. No así si su emuná y su fe, llevado al español, su emuná es fuerte.
Y se entregarán unos a otros, eso habla de traiciones. También dentro de unos a otros habla de traición entre el mismo cuerpo de creyentes. Y unos a otros se aborrecerán. Es decir, van a generarse muchas divisiones y muchas disputas entre los creyentes. Por ejemplo, ¿les suena familiar cuando la gente empieza a discutir de cosas triviales, así, nimiedades, cuando dice, no, es que se nombra Yeshua, es que el otro le dice, no, es que se nombra Yeshua, no, es que Yehoshua, no, es que, y poco menos que le falta agarrarse de las mechas, como decimos acá, agarrarse el pelo a pelear por discutir ese tipo de cosas. O sea, eso habla de poca madurez, eso habla de ser pequeño en la fe. El Mashiach nos enseña, dice, soportados los unos a los otros. Es decir, si está la agrupación, llama en un enfoque hebreo al Mashiach de una forma y otra de otra, bueno, uno los ama en el Mashiach Yeshua, pero no por eso vas o a señalarlos con el dedo o a imponerle cosas. No, tú tienes que seguir avanzando en generar los frutos del Espíritu, enfocarte en lo que es importante, no discutir en nimiedades. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Eso también es algo que se ve por muchos lugares. El internet está plagado de cosas extrañas, doctrinas del error y, como nos advierte la Biblia allá, también doctrinas de demonios. Cuando una doctrina o una enseñanza no está centrada en la Torá, en la Escritura, tenga cuidado. Si se centra más en hablar palabras filosóficas y le dan una cita cada media hora o en su enseñanza, empieza a darse cuenta que ahí prima más el factor humano más que lo que el Eterno está mandando, porque uno debe ser un colaborador en llevar a que la gente comprenda y viva la Torá del Eterno. La palabra del Eterno es la que viene inspirada y uno recibe la dirección del Eterno, la inspiración para poder comprenderla y enseñarla, pero el objetivo es llegar a la palabra. Es la base, es la palabra de vida. Y como dice Yeshua, escudriñad la Escritura porque de cierto en ellas hallaréis la vida eterna. Es la Torá de la verdad. Tu palabra es la verdad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. ¿Sabe? Cuando acá nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad, si usted va a lo que se conserva en el griego, bueno, está el Mateo Shentot también, que lo puede decir ahí directo en hebreo, podemos ir a verlo también ahora. Pero ya en el griego ya nos ayuda ya. Lo que se conserva en el griego nos ayuda. Es el término anomia. Y anomia es violación de la Torá. Entonces, y por haberse multiplicado la violación a la Torá, es decir, la transgresión a la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. Entonces, si usted se rodea de un círculo religioso o asiste a alguna agrupación donde dicen que la Torá está abolida, significa que están ahí multiplicando la maldad. En ese entorno, están multiplicando la maldad. Es decir, ahí hay violación de la Torá, se enseña a alejarse de ella, se está violando. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar, es un tema de insistencia. No significa que porque usted transmita la besura del reino, todo el mundo va a abrazar ese mensaje porque usted ha descubierto la verdad del Eterno y va y la comparte con todo el mundo. Lo más probable es que al hacerlo, lo cual es bueno hacerlo, pero lo más probable es que del entorno al cual le rodee, su círculo familiar, sus amigos, sus compañeros, lo rechacen a usted y rechacen su mensaje. Pero usted debe perseverar en seguir avanzando, en comprender más de Torá, en vivir más Torá por sobre todo, y en tener ese amor al Eterno y amor al prójimo, a pesar de que no lo entiendan. Y así llegará al propósito de, cuando nos dice acá, este será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin.
cuando se anuncie este evangelio es la Besorá del reino, la Besorá que transmitió Mashiach, lo que ocurre es que por 2000 años, o un poco menos de 2000 años, lo que se ha proclamado no es la Besorá del reino, no es el evangelio del reino, sino que se ha proclamado un falso evangelio, liviano, de una gracia barata, donde usted le enseñan a seguir viviendo en pecado. Porque si se hubiera transmitido el verdadero evangelio, ya habría venido el fin. ¿Y por qué el fin no ha llegado? Si las doctrinas gentiles no han difundido su mensaje por toda la tierra, significa que no están llevando realmente el mensaje, están llevando otro evangelio, que también nos advirtió Shaul. Y si alguien viene y te presenta un evangelio diferente, tenle por anatema. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo está en Jerusalén, es el lugar donde está, ahí es el monte Moria, es el lugar donde estuvo erigido el primero y el segundo Bet Hamikdash, es el lugar donde fue llevado Yitzhak y fue atado ahí para ser sacrificado, cuando se le pidió eso a Abraham Avinu. Fue el lugar donde Yeshua fue puesto en el madero, en ese mismo sector. Entonces ahí se va a manifestar una abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel. Daniel profetizó acerca de ese cuerno pequeño que se iba a levantar con una voz contra el Altísimo, iba a blasfemar. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en los tiempos de Antíoco Epífanes ahí se presentó esa abominación de la desolación como una sombra de la desolación, de la abominación final. Pusieron en el templo de Jerusalén un ídolo, una deidad ahí pagana, y derramaron sangre de cerdo, hicieron sacrificio. Y el Mashiach Yeshua dice que iba a ocurrir algo, se va a manifestar esta abominación. Dice: el que esté leyendo entienda. El que lea, ¿a quién? A Daniel. Entonces, los que estén en Judea o Yehudá, huyan a los montes. Hay un tiempo de huida. Cuando se vea esa abominación de la desolación, en ese tiempo va a haber que huir. El de la azotea no baje a tomar lo de su casa. El que esté en el campo no regresa a tomar su capa. Es decir, tiene que ser una huida con presteza. Mas hay de las que estén encintas y las que estén amamantando en aquellos días. Es decir, para las que estén criando a los pequeños, van a ser días más difíciles para ellas. Dice: orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Por qué se preocupa el Mashiach de que la huida no sea incluso ni en Shabbat? Para no transgredir el Shabbat. Imagínense cuán importante es el Shabbat para el Mashiach, para que incluso en un tiempo de angustia y de persecución y de huida, es un tiempo en el cual tú también debes estar preocupado de no transgredir el Shabbat, porque si caminas más de la distancia, que es de la distancia de un día Shabbat, tú estás transgrediendo el Shabbat. Entonces, si ahora que hay libertad, debes velar por tener el cumplimiento del Shabbat, o sea, cuánto más en este tiempo, si en un tiempo de angustia debes velar por el Shabbat, con cuánta más responsabilidad debes hacerlo en los tiempos en los cuales tienen la holgura y la libertad para hacerlo. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Es decir, va a ser la más grande de todas las persecuciones. Imagínense que hasta el momento se considera este tiempo angustioso, la tribulación que hubo ahí en la Shoah para con nuestro pueblo, fue una angustia de Jacob muy tremenda. O sea, si la que viene va a ser más grande y nunca va a haber una igual, imagínense cuán de grande va a ser. Es cosa de ver cómo se dieron las cosas en los campos de concentración y cómo fue una persecución atroz que vivieron nuestros ancestros ahí en la Shoah, que se dio por parte de la Alemania nazi. Y si aquellos días
no hubieran sido acortados, o como diría en otra versión, acotados. Vamos a ver eso con más detalle. En Matías 24:22 nos dice, en las versiones tradicionales clásicas en español nos dicen así: y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, ese pasaje leído de esa manera da la impresión como que el periodo de tiempo se reduce. De un tiempo determinado más amplio se reduce a uno más pequeño. Como que hubiera un cambio en los tiempos. Y el Eterno, Él tiene todos sus tiempos señalados. Es decir, Él sabe las cosas de antes de que ocurran. Él creó el tiempo. Él sabe lo pasado, lo presente y lo porvenir. Es decir, en cierta forma no encaja ese sentido. Y si vemos en la versión de Matilyahu Shem Tov, la traducción al español, nos dice un tanto diferente. Nos dice, y a menos que esos días sean pocos, no se salvará ninguna carne, pero por causa de los escogidos serán pocos esos días, que es muy distinto. A que los días sean pocos, a que sean acortados. Hay una gran diferencia y se han generado doctrinas al respecto, así que hay que tener cuidado con ese aspecto. Entonces, si alguno dice, he aquí el Mashiach, o aquí no lo creáis, porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, es decir, van a hacer milagros, pero milagros con un poder engañoso, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Y eso nos permite reflexionar y meditar en el pasaje que dice, el que esté firme, mire que no caiga. Hay que tener mucho cuidado. Nadie puede decir, no, si yo nunca voy a renegar del Mesías, o yo nunca me voy a alejar de la Torá, o puedo exponerme a tales cosas porque no voy a ser contagiado con el pecado. Uno no debe exponerse, no debe tener un exceso de confianza. Cada uno debe tener no debe tener una consideración mayor de sí mismo que la que debe tener. Y él continúa y dice, he aquí os lo he predicho, es decir, ya no hay excusa. Él ya lo anunció cómo se iban a dar las cosas, no hay excusa para que usted diga, es que no sabía, es que me engañaron, no me di cuenta. Ya Yeshua lo anunció. Si pues os dicen, mira está en el desierto, no salgáis, mira está en la recámara, no lo creáis. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Y aquí nos dice, en el verso siguiente, nos dice cuándo es que Él retorna. Y va a echar por tierra la cita siguiente, toda esta doctrina que han creado falsamente del rapto secreto, que esa supuesta iglesia se va con Él antes de que inicie todo el periodo de la tribulación. Nada más falso que eso, porque Shaul también nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. También nos dice, el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Yeshua el Mashiach también dice, el que quiera ir en pos de mí, tome su estaca de ejecución y sígame. Es el precio que hay que pagar. No hay que huir de la tribulación, hay que aprender a enfrentarla y que el Eterno tenga misericordia y nos dé cobijo y cobertura en ese periodo de tiempo. Como Yeshua hace su tefilá y dice, Padre, te oro, no para que los saques de este mundo, sino para que los preserves del mal. Ese es el enfoque de un talmid auténtico del Mashiach Yeshua. No trata de huir de este mundo, así como ser sacado de acá para no pasar ese periodo de la historia. Y acá nos dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Ahí habla de
inmediatamente después de la tribulación, va a ocurrir todo esto, y las potencias de los cielos serán conmovidas, es decir, al final se va a presentar el tiempo de la ira, ¿cierto? Del Eterno. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, no antes. Ese entonces es inmediatamente después de la tribulación. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus malachim con gran shofar, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro de los cielos. Hay una cita en la Tanaj que habla de este mismo suceso. Eso lo encontramos en la Biblia textual, Daniel 7:13, que nos dice: proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días. Ahí está hablando del Eterno. Y lo hicieron acercarse ante él. Entonces aquí habla de que viene en las nubes del cielo. Eso habla de poder, habla de gloria, habla de venir a reinar. El avistamiento de la luna nueva, existe un sitio web que lo vamos a mencionar en la descripción, que se llama whenisthenewmoon.com. Lo vamos a dejar en la descripción para que usted pueda entrar a ese sitio web donde ellos van colocando el avistamiento de la luna nueva en Israel.